Bendiciones a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Esta tarde estamos terminando esta serie de 4 mensajes sobre el tema de paredes de papel. Quizás usted en la vida se ha encontrado con esta frase que dice, hay 2 clases de personas en la vida. Y esta frase obviamente suena sencilla, ¿no? Pero es atribuida pues a Mark Twain, ¿verdad? Quizás creemos que fue el primero que la dijo. Pero hay 2 clases de personas en la vida. Aquellas personas que hacen la diferencia y las personas que ponen excusas. Y como todos sabemos, ¿verdad? En el mundo hay este tipo de personas y la pregunta es, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Queremos ser la persona que hace la diferencia, el impacto en el mundo o en la vida de otros, especialmente en aquellos que amamos? ¿O realmente seremos personas que vamos a estar poniendo excusas toda la vida? Es una decisión la cual usted toma si quiere ser una de las dos. Pero creo yo que, como hemos hablado ya en las semanas pasadas, que en esa declaración que conocemos y creemos, ¿verdad? Como cristianos, de que Dios nos ama a nosotros así como realmente somos, ¿verdad? Eh, pero que realmente eso es simplemente una parte de la ecuación. Porque Dios nos ama demasiado para dejarnos así como somos. Entonces Él quiere que nosotros realmente cambiemos, que nos movamos en diferentes direcciones, como estamos hablando sobre estas paredes de papel, moviéndonos más allá de esas excusas que nos detienen, que nos frenan. Porque es interesante saber de que el impacto que causa en la vida de nosotros cuando nos escondemos detrás de esas paredes de papel que a distancia, como hemos dicho, parecen obstáculos verdaderos, reales, parece que son verdad, pero que en realidad simplemente son paredes de papel. Y como hemos dicho, ¿verdad? Las excusas que nosotros tenemos eh, parecen eso, parece una pared real, pero que en realidad no lo es, porque una excusa simplemente es una mentira que nosotros nos decimos a nosotros mismos y que queremos que otras personas lo crean. Entonces, Dios que nos ama tanto, Dios que te ama tanto, no quiere que usted y yo vivamos detrás de las excusas porque Dios sabe lo que podemos perder si vivimos detrás de las excusas porque Dios de hecho nos ha creado con un propósito, lo cual vamos a hablar un momentito más. Pero Dios nos ha creado con un propósito y Dios sabe, Dios conoce tu potencial, Dios conoce lo que tú puedes llegar a ser si no te escondes detrás de las excusas. Entonces, nosotros cuando estamos poniendo este tipo de excusas, comenzamos a venir con las palabras de razones, ¿verdad? Comenzamos a poner razones y sin darnos cuenta ya se convierte en un vocabulario muy común de hablar de nuestros porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Por qué no terminaste la universidad? Y tenemos un porqué para todo, un porqué incluso para, para quedarnos, un porqué para irnos, un porqué para todo. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no sirves al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué has abandonado tu fe? ¿Por qué? Todos tenemos un porqué en nuestra vida y se convierte realmente en una forma de conversación incluso. En las semanas pasadas hemos hecho estas preguntas y la volvemos a hacer otra vez de una forma muy gentil, ¿verdad? Y general para poder incluirnos a todos. Y la pregunta es, ¿será posible de que te estés perdiendo algo maravilloso por lo cual Dios te ha traído a este mundo simplemente porque te estás escondiendo detrás de las excusas? ¿Será posible de que eh, estés perdiendo de mejorar el mundo, de mejorar la vida de los que están a tu alrededor, simplemente porque estás excusándote? ¿Será posible? ¿Es posible que te estés perdiendo algo por lo que simplemente porque te has encerrado detrás de esas paredes de papel? ¿Será posible que te estés perdiendo las grandes bendiciones del Señor simplemente porque estás encerrado
detrás de unas paredes de papel. Porque las paredes de papel, recordemos que son algo que nosotros hemos construido, que está en base a la mentira, porque dijimos, ¿verdad? La mayor parte de nuestras excusas tienen una base del temor, el miedo. Está basada en el miedo por ejemplo, provienen incluso de cosas que nosotros nos han hecho en el pasado, de experiencias que hemos tenido en el pasado, de cómo alguien nos llamó, de cómo alguien nos etiquetó en el pasado. Entonces, tenemos miedo incluso al fracaso, ¿verdad? Miedo a no comenzar por el temor que alguien ya lo comenzó y fracasó, o yo comencé y fracasé y tenemos todo ese temor. El temor es una de las cosas más difíciles de admitir. Admitir que tengo miedo es difícil en la vida. Miedo al abandono, miedo al fracaso, miedo simplemente a no comenzar. Pero una de las cosas es que las excusas nos hacen pequeños. Hemos hablado ya de esto 2 semanas pasadas. Las excusas nos hacen pequeñitos. ¿Por qué? Porque no tenemos un impacto en el mundo. Nos convertimos en nosotros mismos y eventualmente las excusas nos hacen egocéntricos. Y eso no creo yo que sea lo que Dios quiere que vivamos. De que vivamos una vida, ¿cómo se dice?, basada en nosotros mismos, porque no nos importa el daño que le estamos haciendo a nuestros seres queridos, a nuestra iglesia, al mundo en que vivimos, ¿verdad? Entonces nos convertimos en alguien egoísta, basado en sí mismo, egocéntricos. Y las excusas tienen este fenómeno. Por otro lado, también las excusas se pueden convertir mientras seguimos en la vida y seguimos poniendo excusas, se convierten en nuestros reyes, en nuestros amos, que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Nos dice qué es o dónde debemos de ir, con quién debemos ir o cuando no debemos ir. Las excusas tienen este poder en nosotros de controlar incluso tu voluntad de hacerlo, tu capacidad de hacerlo. Nos impiden, porque se convierten en nuestro rey. Ahora, recordemos que cuando usted y yo ponemos excusas, es muy complicado que Jesucristo pueda ocupar ese lugar como rey en nuestra vida, porque no puedes estar poniendo excusas y que sea las excusas diciendo de lo que debes de hacer y el reinado de Jesucristo en tu vida. No pueden ir las dos cosas, ya sea que Cristo es el rey o las excusas es el rey. Usted y yo decidimos eso, incluso, ¿verdad? Pero la idea es de que nosotros corremos el riesgo de que estas excusas se conviertan realmente en nuestros reyes en nuestra vida. A ver, yo sé que usted no quiere vivir bajo excusas, ¿verdad? Yo sé que no lo conozco, pero creo que usted no quiere vivir bajo excusas. Bueno, vamos a buscar una forma de cómo vamos a salir de esto al final del servicio, del final de la enseñanza. Vamos a hablar cómo podemos romper estas cosas. Pero quiero que te quedes un momentito conmigo porque hay una cosa interesante aquí. Si tú eres una persona que no es religiosa o no quieres nada con Dios, incluso piensa por un momento lo que vamos a hablar. Imagínate que hay un Dios personal, un Dios que te conoce, un Dios que sabe tu nombre, un Dios que te creó. Supongamos que eso es así. Y supongamos que ese Dios realmente tiene un plan extraordinario en tu vida y en mi vida. Y que de hecho Jesús verá que fue el que lo modeló y él dijo que realmente así es. Hay un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha creado con un propósito en la vida, ¿no? Y Jesús lo modeló. Y él dijo Jesús que era así. Si es el caso, entonces piensa por un momento que ese Dios que engendró el universo, que le dio vida al universo, que es el Dios todopoderoso y creador del cielo y la tierra, creador de tu vida, que Dios tiene un plan extendido para mi vida y para tu vida. Piensa en eso. ¿Será posible? ¿Qué tal si eso es así? Que Dios tiene un plan para nosotros y si no tenemos cuidado en la vida por causa de las excusas,
Podemos estar perdiendo ese plan maravilloso que Dios tiene para ti y para mí. Lo podemos estar perdiendo. Ahora, esta idea de que Dios nos creó a nosotros no es una idea mía. Esta idea la puso el apóstol Pablo y sabemos la historia de Pablo es una de las historias más extraordinarias en la Biblia de un hombre que pasó de ser un perseguidor, ¿verdad? Odiaba el cristianismo a uno que se convirtió en quizás el hombre más influyente del cristianismo. Y él decía esta frase en una carta que le escribe a la iglesia de Éfesos. Él decía estas frases. Dice, porque somos creación de Dios. Él certificaba esta frase, esta idea de que somos creación de Dios. Fíjese. Algunas versiones dicen que somos hechura de Dios. Pero él decía que todo lo que nosotros, fíjese, todo lo que nosotros somos o lo que Dios ha creado, Dios lo ha creado con un propósito. Nosotros somos una creación, somos un medio para un fin, no somos el fin en sí. Somos un medio para algo más grande que Dios tiene en nuestra vida. Y es probable que la estemos perdiendo o la podamos perder por causa de las excusas. Porque las excusas te frenan tu desarrollo, frenan tu avance. Frenan tu mejoría de tus seres queridos, de tu vida, frenan la mejoría del mundo, de la iglesia, de todo. Nuestras excusas nos detienen, nos frenan. Y puede ser que los podamos perder en eso, porque todo realmente tiene tiene un propósito. Y Pablo decía que somos creación de Dios. Algunos de nosotros, por ejemplo, por elección, dice Pablo, hemos sido creados en Cristo Jesús por elección, ¿verdad? Y esta es la terminología que Pablo va a usar para referirse a aquel grupo de personas que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, que son cristianos. Usa la terminología de aquellos que están en Cristo, hemos sido creados en Cristo. Y usa la palabra en Cristo. Son aquel grupo de personas que han abrazado el nuevo pacto, que han abrazado el nuevo mandamiento del Señor Jesucristo, porque las órdenes de marcha del nuevo mandamiento y del nuevo pacto de la iglesia, del nuevo movimiento que es la iglesia, es de amar los unos a los otros como yo os he amado. Entonces Pablo dice, ese grupo que han sido creados en Cristo Jesús, dice, hemos sido creados con un propósito y hay algo interesante, más interesante, porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, y mire esto, para buenas obras. En otras palabras, Dios tiene una lista de cosas para hacer para nosotros en la vida. Y creo que es así, Dios tiene una lista de cosas que quiere que tú hagas y que somos creados para hacerlas. Son buenas obras. Tú puedes hacer la diferencia y el impacto en los demás, en el mundo, en la iglesia, en tu vida, en la vida de tus seres queridos. Simplemente cuando entendemos que Dios nos ha llamado a nosotros en Cristo y nos ha creado en Cristo para hacer buenas obras. Y no solamente eso, dice que obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos, para que las hiciéramos. Eso es extraordinario. No sé si ha pensado usted de que antes de que usted naciera, Dios ya tenía una lista de cosas que quería que hicieras porque quiere que tú seas una persona productiva, una persona que tenga, que le encuentre sentido a la vida. Mire, si usted y yo nos escondemos detrás de las excusas, la vida no tendrá sentido. En realidad no tendrá sentido. Entonces, es importante que usted y yo salgamos de eso. Dice que Él lo preparó de antemano. Y puede ser, mire, puede ser que usted y yo nos estemos perdiendo este propósito. Puede ser que lo podamos perder. Simplemente porque estamos excusándonos, porque estamos guiando nuestra vida en base a nuestros miedos, en base al miedo al fracaso, en base a nuestras inseguridades, de que alguien te dijo. Es probable que quizás alguien te etiquetó y quizás esa persona ya ni existe y todavía sigues atesorando y siendo esclavo de esas etiquetas que te dieron o de esas
intentaste algo y no lo lograste y sentiste que fracasaste, porque sí, es cierto que uno de los grandes retos que usted tiene y quizás una de las cosas más difíciles de enfrentar es el admitir que tengo miedo y que tengo miedo a fracasar. Yo sé eso, pero que puede ser que nos perdamos de este propósito de Dios tan extraordinario por simplemente estar escondido detrás de las excusas. Las excusas en realidad es una forma sutil de evadir las responsabilidades de la vida. ¿Y cómo sé esto? Porque usted lo sabe también. Usted ha visto cómo personas evaden sus responsabilidades y por sus excusas, ¿verdad? Usan sus excusas para evadir sus responsabilidades. Por otro lado, también lo peor de todo eso es que como cristianos, las excusas son una forma sutil de resistir la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Un ejemplo sencillo. Dios nos ha encomendado, Dios nos ha ordenado perdonar, por ejemplo. ¿Verdad? Y luego venimos y damos un montón de excusas por las cuales no perdonamos y quizás usted me puede convencer a mí, puede convencer a los demás, o yo puedo decirle, sí, esa es una razón poderosa para no perdonar. Pero ¿sabe qué le diría su Señor, su Salvador? Le diría, ¿sabes qué? No, esa es una excusa. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que vivas más allá de esas excusas. Él quiere que vivas más allá de no perdonar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas una vida libre, que seas una persona productiva, que seas una persona que haga un impacto, que vivas una vida liberada del odio o del rencor. Entonces, Dios, que conoce exactamente cómo usted y yo somos, te dirá, ¿sabes qué? Esa es una excusa solamente, porque Dios te ha llamado a algo más grande. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Simple. Entonces, am, es una verdadera. Entonces, una de las cosas es que uno puede enfocarse en esto y usted y yo sabemos que podemos perdonar, podemos ser libres si tan solo lo hacemos. Y una de las excusas que te dice es, ¿por qué no perdonas a la persona? Y tenemos una razón por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que nuestras paredes de papel o nuestras excusas tienen el potencial de hacernos perder la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que voy a hacer en estos siguientes minutos, para culminar esto, voy a darle unos 5 pasos importantes, fundamentales para poder romper con estas paredes de papel o estas excusas. Probablemente estos pasos van a ser muy personales y quizás te vas a tener que lastimar tu ego, lastimar tus emociones probablemente, pero es necesario para poder salir de estas excusas. Yo creo con todo mi corazón que es necesario. La primero es que el primer paso para poder romper estas excusas es que tienes que identificarlas. No podemos no podemos abandonar una excusa si no la identificamos como excusa. Si no la identificamos que realmente es una mentira, que mis razones y mis porqués solamente son un disfraz de la mentira. Entonces tenemos que identificarla, tienes que escuchar tus porqués. Tienes que escucharte a ti mismo. ¿Por qué yo estoy diciendo poniendo ese por qué? ¿Por qué es que digo lo que digo? ¿Por qué siempre actúo de esa manera? Tienes que escuchar tus porqués en la vida. ¿Por qué tengo esa deuda? ¿Por qué estoy fuera de forma? ¿Por qué razón no me ejercito más? ¿Por qué? Porque entonces tienes que identificar tus porqués, identificar tu excusa. Luego, paso número 2, tienes que interrogarla. Tienes que cuestionar los motivos que tienes para dar ese razonamiento que das, para decir, para tener ese montón de porqués que tenemos. Tienes que interrogarlo, tienes que cuestionar tus motivos. ¿Por qué pongo esa excusa cada vez que sale este tema?
¿Por qué pongo esa excusa? Tienes que interrogarlos. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante? Tienes que hacer preguntas realmente difíciles. Tienes que hacer preguntas difíciles. ¿A qué le tengo miedo? Oh, no, no tengo miedo. No, sí, hay algo que está en el fondo de esto a lo cual tú le tienes miedo. Y por lo tanto es la causa. ¿Por qué no hago esto? ¿Es simplemente porque estoy siendo perezoso? No, hay una razón que te va a llevar a identificar que eso realmente es una mentira, que es solamente una excusa. Por lo tanto, cuando usted interroga, cuestiona sus motivos, es un proceso para liberarte de la vida. Y comienzas a liberarte hasta que hayas interrogado tus porqués, y he aquí por qué tus respuestas, la respuesta que nosotros damos a nuestros porqués. Y estoy diciendo que si haces esto, tu respuesta aclarará si realmente es una excusa o es una razón verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque hay razones verdaderas. Hay razones que Dios diría, sí, sí, es una razón verdadera, ¿me entiendes? Pero al interrogar tus porqués, te vas a poder identificar si realmente esta es una excusa, es una mentira, tus razones son una mentira, tus porqués son una mentira, que simplemente has disfrazado y que te estás creyendo. Entonces te ayuda a identificar eso. El tercer aspecto es que debes reetiquetarlas, debes llamarlas como son. Y decirle, ¿sabes qué? Yo no soy una víctima, ya no seré prisionero de mis miedos, de mi pasado, de lo que me dijeron, ya no seré prisionero de que lo intenté y lo fallé, ya no seré prisionero de mi temor. ¿Sabe una cosa? Porque todas las paredes de papel, o sea, las excusas que tenemos, nosotros las construimos en base a mentira, en base a todo. Entonces, si usted y yo la construimos, somos nosotros que tenemos para poderlas derribar o destruir también. Usted las construyó, usted las derriba. Obviamente en el nombre del Señor. Entonces, en última instancia, yo nací para ser un medio, para un fin, no para mi persona solamente. Entonces, tenemos que reetiquetar esto y ponerla, llamarle como son. Decirle, ¿sabes qué? Mi esposa mía, lo que yo tengo simplemente es una excusa. Es una excusa. No te has prestado atención, simplemente es una excusa. No, no te he perdonado o no perdón, es una excusa. Tenemos que dejar de ser víctimas, tenemos que dejar de ser esclavos del miedo y del temor. ¿Qué no fue eso lo que Jesús nos enseñó? Jesús decía en múltiples ocasiones, decía, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Entonces, número 4, y este quizás es uno de los puntos más fuertes y más importantes. Y quizás tienes que contestarte esta pregunta. ¿Qué pierdo si me sigo excusando? ¿Qué pierdo si me sigo excusando? Piensa en esto. Si te sigues excusando de aquí en adelante, ¿qué es lo que perderás? Si sigues excusándote o teniendo una razón o por qué no le das atención a tus hijos, no te acercas a tus hijos, ¿qué será el costo de eso? ¿Qué si no le estás prestando atención a tu esposa? Puede ser el costo. ¿Sabes qué es el costo de eso? Un divorcio. ¿Qué si no nos estamos cuidando al no cuidarnos nuestra salud? ¿Qué pasaría si me sigo excusándome y no pongo atención a mis finanzas, a la administración correcta de mis finanzas? ¿Sabes cuál va a ser el resultado, el pago de eso o la consecuencia de eso? ¿Qué es lo que vas a perder? Es más, algunos de nosotros quizás ya estamos pasando las consecuencias, ya hemos perdido mucho de eso porque hemos vivido en la vida excusándonos. Quizás sus hijos están en el mundo y no quieren nada con Dios. Quizás ahora te miras al espejo y te miras que físicamente ya no estás bien, porque
has perdido tu salud simplemente por excusas de no cuidarte bien en tu salud. Y cuando ustedes no nos cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, déjame decir, estamos asumiendo que alguien más va a cuidar de nosotros, el doctor, la enfermera o el hospice, lo que sea. Entonces, no sé si te das cuenta de que nosotros tenemos solamente una esposa a quien debemos de cuidar y proteger y amar. Solamente tenemos a nuestros hijos una vez. Somos padres una vez. Los hijos van a crecer una sola vez. Los hijos se van a ir una sola vez. Bueno, algunos se van una y dos y tres, pero eventualmente se van a ir una. ¿No vale la pena invertir en ellos y dejar de excusas para invertir en ellos, en la vida y hacerle la vida mejor a ellos? Porque miren lo que voy a decirle. Las cosas importantes en la vida solamente vienen una sola vez. En la arena de la vida, las cosas importantes solamente vienen una vez. Y si perdiste, si crecieron los hijos y perdiste la oportunidad de influir en ellos, esa oportunidad se fue. Y quizás no regrese. Pero lo que quiero decir es que debemos nosotros preguntarnos, ¿qué es lo que yo voy a perder o qué estoy perdiendo? Simplemente porque me estoy escondiendo detrás de las excusas, detrás de mentiras que yo me estoy creyendo. Eso es extraordinario, mis amados, y yo creo que cuando nosotros comenzamos a hacer esto, mire, déjeme decirles algo, usted comenzará a ser libre, libre para amar, libre para hacer, libre para planear, libre simplemente para hacer lo que Dios le hizo. Pero usted puede hacer esto. Luego, el paso número 5, es un crédito extra este. Dígaselo a alguien. Compártelo con alguien. Dígale a su esposa o a su esposo o a sus hijos, ¿sabes qué, mijo? Este simplemente ha sido una excusa mía. Esta es una excusa. Yo no he comenzado este proyecto, simplemente es una excusa. No he terminado mi universidad, esta es mi excusa. Es mi excusa, es mi excusa. Es más, decirle también a los demás, si usted ya ha podido salir de las excusas, decirle a los demás cómo usted ha salido de las excusas. Reconocerla que realmente es una excusa. Y sería liberador ese aspecto, porque no queremos que llegar al final de la vida con un montón de arrepentimientos en la vida. ¿Y sabe qué viene siendo un arrepentimiento en este sentido? Algo que decimos, algo que podría haberlo hecho, debía haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque esas oportunidades vinieron y se fueron. Pero no puedes seguir escondiéndote. Quizás hay que comenzar, tener un nuevo comienzo en nuestra vida y decirle y llamar las cosas como son. ¿Sabes qué? Y ser honesto, identificarte. ¿Sabes qué? Estas son mis excusas. Es una excusa realmente. Todos los demás lo conocen. O sea, las personas, usted y yo podemos oler, como hemos dicho en el pasado, podemos oler una excusa a 6 millas de distancia, ¿verdad? Al menos que seamos nosotros los que olamos mal, ¿no? Pero la verdad es que usted y yo podemos liberarnos de esto llamando las cosas tal y como son. Solo quiero que sepas que he reconocido que esta es solamente una excusa. Man, eso es liberador. Porque sabe una cosa, si usted, ya lo hemos dicho esto, si no nos ocupamos nosotros, si no nos ocupamos en nuestra vida, en identificar las excusas. Además, si tienes excusas para identificarlas, ¿no? Pero si no identificamos nuestras excusas, si nosotros no las cuestionamos nuestras excusas, si no analizamos nosotros qué es lo que pierdo yo con mis excusas, si no las reetiquetamos y las llamamos y dejamos de ser víctimas, déjame decirle una cosa, puede ser que te des cuenta que el precio es demasiado alto a pagar.
es demasiado alto a pagar. Usted y yo somos portadores de la imagen de Dios. Eres un portador del propósito de Dios. Y Dios no quiere, Dios te ama tanto que Él no quiere que te quedes atascado en medio de las excusas. Porque sabe, si no las puedes identificar, si seguimos viviendo detrás de las excusas, habrás excusado tu vida. La vida es demasiado corta. El mundo te necesita. Tus seres queridos te necesitan. La obra de Dios te necesita. Dios te necesita en su reino para que vivamos detrás de todas las excusas. No vale la pena. La vida es corta. Los hijos se van. Los matrimonios se pueden disolver. Puedes estar perdiendo el propósito de Dios para tu vida. Es tiempo de retomar eso. Identifícalas. Y quizás pudiéramos comenzar con una oración sencilla. Decirle, Señor, yo necesito ayuda, que me des esa claridad, que me des esa luz para poder yo ver a través de ti, poder ver lo que tengo, mis mentiras que he creado en mi vida, por la cual pongo todo este montón de excusas. Señor, ayúdame a verme como tú me miras. Ayúdame a verme, a ver el potencial que tengo para poder seguir adelante y para lo que yo puedo lograr. Es una oración sencilla de admisión y decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu poder para poder deshacerme de estas excusas que me están deteniendo, que detienen mi progreso, que detienen la bendición en la familia, que detienen el avance de la obra, que detienen el propósito por el cual tú me has creado. Señor, no quiero perderme tu propósito, no quiero perder mi vida detrás de una pared de papel. Porque, Señor, yo sé que después atrás de esa pared de papel hay algo extraordinario que tú tienes para mí. Sería algo sencillo de terminar, para poder terminar con las excusas, admitiendo y reconociendo y viéndote como Dios realmente te mira. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios nos ama tanto, así como somos, pero Él te ama demasiado para dejarte así como eres. Moviendo, así que yo te animo que te muevas más allá de las excusas que te están frenando. Esa es nuestra oración y espero que esta serie te ayude. Está en YouTube si la quieres volver a escuchar. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y que te libere también, o que nos libere de las excusas que nos están deteniendo. En el nombre de Jesús. Amén.